Hola, tubers. Estoy viendo una serie televisiva, también colecciono una serie de cómics, de álbumes de cómics, y sé de una película que tienen en común al protagonista. El personaje protagonista es un personaje real que vivió hace ciento y pico años y que, bueno, pues nos da pie para hablar de las series, de la película, del personaje y de todo un mundo que resulta un poco raro y que hasta ahora no había sido abordado, como es, por ejemplo, la participación en la llamada conquista del oeste de los afroamericanos. Porque el personaje en cuestión se llamaba Bass Reeves, y existió realmente, nació en París, Texas, recordando el título de aquella bien querida película, en 1838, era esclavo y fue a la guerra con su señor. Y después de la guerra, pues el tipo, hay versiones contradictorias. Hay quien dice que fue liberado por su dueño, que en un lugar donde supuestamente la esclavitud había desaparecido. Hay quien dice que también después de una partida de cartas en la que no decidió someterse a darle la victoria a su patrón, pues acabaron mal, rompieron las relaciones y el hombre se marchó y acabó siendo contratado de alguna manera, en principio como ayudante de sheriff y más tarde como sheriff. De hecho, estuvo 35 años ejerciendo como agente de la ley en diferentes territorios estadounidenses y, bueno, viviendo aventuras de variado calibre. Es muy curioso que en todo ese tiempo, al parecer, no le alcanzó ninguna bala en las diferentes peleas que tuvo. De hecho, él solamente tenía 14 moscas en su revólver, es decir, que había matado a 14 personas en cumplimiento de su labor de perseguir fugitivos, aunque las leyendas y desde luego las series de las que voy a hacer referencia ahora apuntan a bastantes más. También se dice que en esta figura está el origen de algún personaje, como por ejemplo el llanero solitario. Debo reconocer que no encuentro la relación entre uno y otro, entre otras cosas porque el llanero solitario va enmascarado, con antifaz, y además es blanco, y bueno, pues tampoco es un tipo que se disfrace como hacía Bass Reeves para a veces atrapar a los individuos a los que perseguía. Pero lo dice la leyenda y ya está. El interés por este personaje se ha desatado a partir de una biografía que escribió Art Bartley, que se titulaba Black Gun Silver Star, es decir, pistola negra, estrella de plata. Y nada, a partir de ahí nacen estas series y estas películas que comentamos ahora mismo. La serie se titula Hombres de Ley, Bass Reeves, y está producida por este tipo que ha hecho un montón de series, Taylor Sheridan, dentro de algunas cercanas al western también, como podría ser Yellowstone y sus precuelas, que son más western que la propia Yellowstone, y recientemente Lioness, que es una película de acción. Pero la tendencia al melodrama del bueno de Sheridan también aparece en la serie televisiva que él comanda. La historia de este personaje efectivamente comienza en la Guerra de Secesión, abandona después el lugar, el Reeves lo toma justamente de su patrón y es un hombre casado con varios hijos al que le ofrecen, porque es muy buen tirador, la posibilidad de trabajar para el Estado, a cargo de un tal juez Parker que interpreta a Donald Sutherland en la película. Y se van sucediendo los episodios y las cosas, pero siempre tiene un marcado tono melodramático y el caso de la familia pesa bastante también. Otra cosa muy diferente es la serie titulada Marshall Bass, que es la serie de cómics a la que hacía referencia y que es obra de Darko Macan y Igor Kordey, que son dos artistas croatas verdaderamente impresionantes, tanto juntos como por separado, porque Darko Macan había trabajado con otros autores
por ejemplo, de Bimby Kubik, con el que había hecho algunas historias apasionantes, como por ejemplo, si no tenéis este álbum, os lo recomiendo, Grendel, Guerra de Clanes, que es una auténtica maravilla. Pero bueno, ese es otro caso. McCann y Corday habían trabajado ya juntos anteriormente en obras como Nosotros los Muertos, y ahora se han empeñado en sacar adelante esta historia, más o menos enriquecida, del llamado Marshall Bass. Bass Reeves, aquí le falta el Reeves, pero bueno, en cualquier caso, cada artista hace lo que quiere. Es una historia muy bien escrita y bien dibujada, que tiene una característica. Van, en estos momentos, publicados entre nosotros 9 álbumes. Los 9 contienen al menos una imagen de página doble que tienen este efecto verdaderamente asombroso de ojo de pez y que, bueno, pues da idea de la maestría del dibujante. Dibujante que, por cierto, se mueve mejor en las ilustraciones grandes y en las secuencias espectaculares que en los primeros planos. En los primeros planos hay una cierta repetición de las cosas, y la verdad es que a veces llega a cansar un poquito. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta también el color, que es una maravilla, y la verdad es que es una serie que merece mucho la pena. Aquí yo diría que el guión es más interesante que el de la serie televisiva y que se viven aventuras, aunque en ocasiones parecen comunes, resueltas de maneras muy diferentes. Bueno, además de todo esto, hay también una película que lamento desconocer totalmente y que se titula Hell on the Border, o sea, Infierno en la Frontera. Es de 2019 y sinceramente no la he visto, así que no puedo opinar al respecto, aunque, bueno, pues ahí está ese detalle de serie televisiva, serie de cómics y también película. Y esto nos lleva a hacer, como siempre hacemos en estos vídeos, en este canal, una incursión en el territorio que nos abre la puerta de este personaje, es decir, la presencia de afroamericanos en la historia del oeste. Y bueno, pues vamos a hacerlo empezando por el que sin duda es el maestro del western y además el hombre que reivindicó la figura de los afroamericanos de la misma manera que antes había reivindicado la figura de los nativos americanos. Hablamos de John Ford, que reivindicó la figura de los indios, dicho así, en el antiguo término en For Apache y después en otras películas, por supuesto, dotando de dignidad a estos personajes, y que hizo lo propio con los afroamericanos en la película de 1959, El Sargento Negro. El Sargento Negro es el título que se le dio en España en su momento. El título original era Sergeant Rutledge. Rutledge es el apellido del personaje y se define por el apellido, no como en este caso por el color de su piel. Es la historia de un sargento que dirige un grupo de soldados afroamericanos y que es acusado, por supuesto injustamente, de haber matado a un superior, a su hija, haber violado a esta y haber cometido una serie de desmanes. La película, que está considerada como una de las menores de Ford, a mí no me lo parece tanto, porque me parece que es una película que, por ejemplo, las escenas del desierto y de la pelea con los apaches, la verdad es que están muy bien hechas. Yo diría que compiten, por ejemplo, con las de la mismísima Centauros del Desierto. Pero bueno, a mí es una película que me gusta mucho, quizá porque la vi de niño y me impactó, y tiene momentos verdaderamente emocionantes, parte del juicio del sargento Rutledge, y se van haciendo flashback para contar cómo se ha llegado a esa situación. La verdad es que es también una encuesta policíaca muy interesante. El protagonista es un tipo que ha trabajado mucho con John Ford y que hay que tener en cuenta que ha hecho trabajos para otros directores, pero los mejores han sido con el bueno de John Ford. Woody Strode hace de afroamericano en esta película, vuelve a hacerlo otra vez en El hombre que mató a Liberty Balance, pero en medio de las dos películas ha hecho de indio, Luana Parker, en Dos cabalgan juntos, y de caudillo asiático más tarde en Siete mujeres. Es decir, que la relación de Woody Strode era justamente con John Ford y no precisamente por características de su color de piel. Pero atención, porque tenemos ahora una auténtica sorpresa que es algo muy desconocido. Como consecuencia del razonable éxito de El Sargento Negro, nace en 1962, es decir,
3 años después de la película y 2 después de su estreno entre nosotros, El Teniente Negro. Una colección de álbumes, no de álbumes, ahora es un álbum, pero en su origen eran cuadernillos, curiosamente verticales en lugar de apaisados como era común en la época, que cuenta las andanzas de un personaje, un blanco, que vive como un auténtico lechuguino, es un término muy antiguo, pero que se utilizara en la época del Teniente Negro, es decir, un petrimetre, un tipo que iba por fino y desentendido de la realidad social y política de su tiempo, un tipo que tenía dinero, pero que por las noches se tiznaba la cara y aparecía como un vengador implacable con respecto a los malos de la historia. Vamos, lo de siempre con el zorro, el coyote y todos esos personajes que se enmascaraban. Bueno, pues como este se pintaba, en estos momentos esta colección es lo más incorrecto del mundo por utilizar esta técnica del blanco pintándose de negro para incorporar un personaje misterioso y vengador. Pero lo cierto es que en su momento no llamó en absoluto la atención, tanto que en 30 números cerraron rápidamente la taquilla y no fue más allá. Es, casi podíamos decir, en la última tanda de cuadernillos semanales que se publicaron en España, es del año 62, como decía. Nacieron al mismo tiempo El Mosquetero Azul y El Sargento Furia. Sí, también hay un Sargento Furia en los cómics españoles de la época, y la verdad es que no tuvieron ningún éxito y a poco ahí desaparecieron este tipo de productos. El autor es Silver Kane, escritor de novelas del oeste y de otro tipo, porque hacía tanto de guerra como policíacas, como de espionaje, como de terror. Este hombre se llamaba Francisco González Ledesma y era además abogado, periodista, llevaba los asuntos legales de la editorial Bruguera, y si hubiera tenido voluntad, murió hace ya unos años, hubiera contado todos los entresijos de lo que era aquella editorial, incluso legales, ¿no? Porque los defendía en los tribunales. Bueno, la historia, como todas las de Silver Kane, tenía mucho interés porque utilizaba continuamente cliffhangers para ir avanzando en la acción y en la emoción. Pero la verdad es que no iba demasiado lejos y ya veis que los dibujos son francamente mejorables. Bueno, dejamos esto y nos vamos ya con las apariciones en la pantalla. Después de Woody Strode en las películas de John Ford, empiezan a aparecer afroamericanos en películas del oeste. Yo diría que casi el primero de ellos con relevancia es Jim Brown. Jim Brown era un jugador de fútbol americano que, como otros deportistas estadounidenses, acabó en el cine. Y la primera película en la que aparecía se titulaba Río Conchos, que es un magnífico western de Gordon Douglas, protagonizado en principio, bueno, Richard Boone era un grupo en realidad que formaban Richard Boone, Stuart Whitman, Anthony Franchosa y el mencionado Jim Brown, que van a la caza de vete tú a saber qué, con un carro lleno de armas para ver qué pasa con los apaches, y al final acaban descubriendo una conspiración de sureños dispuestos a reeditar la guerra civil. Básicamente la misma historia que Los Comancheros, pero mejor contada, con personajes mejor trabajados. Es muy curioso porque hay una película reciente que se titula Una noche en Miami y que cuenta cómo se reunieron un buen día en Miami después de un combate de Muhammad Ali. El protagonista de este combate, el cantante Sam Cooke, Malcolm X y el propio Jim Brown. Es una obra de teatro en origen y después llevada a la pantalla, y cuenta la historia de los enfrentamientos entre estos personajes. En un momento de esta película, Jim Brown le dice, creo que a Sam Cooke, he conseguido hacer una película para el cine, pero está muy mal porque me matan a mitad de la película. Es verdad que el personaje de Jim Brown muere, pero el personaje de Jim Brown muere al final de la película, junto con, por ejemplo, el protagonista principal, que es Richard Boone. Y en ese sentido, tampoco hace falta mentir y contar las cosas de diferente forma para venir a contar que los personajes de afroamericanos eran peor tratados en el cine. De hecho, Jim Brown, y gracias a esta película, apareció en montones de películas más tarde, algunas de alto presupuesto como Estación Polar Zebra, y también en bastantes western verdaderamente curiosos, como por ejemplo 100 rifles en el año 69. 100 rifles es una película
en la que comparte estrellato con Raquel Welch, y se dice de ella que es una película donde tiene lugar la primera relación sexual interracial de la historia. Eso no es cierto, como demostraremos inmediatamente a continuación, pero en cualquier caso la película cargó con esa leyenda y la película funcionó bastante bien. Otras películas que protagonizó Jim Brown, pues por ejemplo El Cóndor, donde compartía honores estelares con Lee Van Cleef en una película que estaba bastante bien, En busca de un tesoro, y después volverían a juntarse de nuevo Lee Van Cleef y Jim Brown y algunos otros, como por ejemplo Gene Kelly o también Fred Williamson en Por la senda más dura. Lo curioso del caso es que uno de estos personajes, Fred Williamson, por cierto, Lee Van Cleef y Brown se encontrarían tiempo más tarde también en otra película titulada Venganza sangrienta, en otro western. Pero bueno, vamos con Fred Williamson porque él sí fue uno de los protagonistas de una serie de películas a partir del año 70, de aquello que se llamó la Blaxploitation, donde fundamentalmente eran películas policíacas, los negros eran los protagonistas de estas historias. Y en el año 70 empezó a trabajar en una trilogía que empezaba por la leyenda de Nigger Charlie. La palabra nigger ahora mismo estaría súper prohibida, pero aquí incluso formaba parte del nombre del personaje. Después harían otras dos películas protagonizadas por Fred Williamson, que se convirtió así en el tipo que más películas de este fenómeno ha protagonizado. Aunque el más famoso de todos ellos es Sidney Poitier, que también fue uno de los precursores en ese sentido, ya que en el año 66 hay que recordar que Sidney Poitier había sido la representación del actor de color en las películas estadounidenses, que incluso tenía un Oscar por Los lirios del valle, aunque una parte de los miembros de su etnia lo consideraban una especie de tío Tom, de un vendido a los blancos. Malcolm X, por ejemplo, así lo denunció en algunas ocasiones, pero Sidney Poitier era famoso en todo el mundo, y en el año 66 participó en una película, un western, que se titulaba Duelo en Diablo, compartiendo honores estelares con James Garner. James Garner era el explorador, el tipo sucio y mal encarado, y Sidney Poitier, curiosamente, era un tratante de caballos que iba impolutamente vestido con un traje elegante como pocos, un sombrero también llamativo y, bueno, pues una camisa blanca destellante. Se le manchaba un poco a lo largo de la acción, pero bueno, está bien. Lo curioso del caso es que a Sidney Poitier, que se vio metido en esa época en algunos jaleos en malas películas por amistad con otra gente, como por ejemplo Richard Widmark, con el que hizo en esta ocasión Los Invasores, y que era una película de vikingos muy mala. Debió gustarle su experiencia en el western y 5 años más tarde dirigió y protagonizó Vogue y el farsante, que es una película a mitad de camino entre el western y la comedia, que son géneros que no encajan muy bien, pero bueno, ahí se quedan y ya está. Y además de todo eso, Sidney Poitier siguió después haciendo sus películas, se retiró, volvió más tarde en los años 80 y falleció recientemente. También Harry Belafonte, su compañero en esta película, falleció recientemente. Bueno, la verdad es que hay un pequeño repaso hasta aquí, pero nos quedan todavía algunas películas de las que vamos a hablar rápidamente. Habíamos prometido que íbamos a aclarar lo de las relaciones interraciales y tenemos que decir que estas tienen lugar en una película del año 67, un poco anterior a Los 100 rifles, que es del año 69, y que está protagonizada por Lola Falana. Lola Falana era una modelo de color que en aquellos años estuvo a punto de conseguir el estrellato, participó en películas como No se compra el silencio de directores famosos, y lo cierto es que también tuvo su momento en la parte de los géneros de los Blaxploitation. La película se titulaba Lola Colt, en referencia a su nombre artístico, y tenía como subtítulo Cara a cara con el diablo, donde Lola Colt, por supuesto, se enfrentaba a un forajido llamado el Diablo y acababa con él. Seguimos ya en los años 70 con algunas otras películas curiosas
que hacen gala de presencia afroamericana en películas del oeste. En el año 74, Mel Brooks, un año antes de hacer El jovencito Frankenstein, hace Sillas de montar calientes, que es una sátira, como todas sus películas, en este caso de los westerns, protagonizada por un actor de color llamado Cleavon Little. Él es el protagonista, es al que nombran sheriff en la película, y su ayudante es nada menos que Gene Wilder, que el año siguiente se convertirá en otro fenómeno gracias a protagonizar la mencionada El jovencito Frankenstein. Seguimos adelante y nos encontramos con Silverado de Lawrence Kasdan, donde hay un grupo de 4 individuos que tienen que enfrentarse a los malvados. 3 de ellos son blancos, son Kevin Kline, Kevin Costner y Scott Glenn, pero también hay un afroamericano que es Danny Glover, que gracias a esta película después protagonizó en compañía de Mel Gibson la serie de Arma Letal y se convirtió en un actor bien reconocido. De hecho, aparecía, como sabéis, en El color púrpura de Steven Spielberg. Otra película memorable, ya en los años 80, al final, es Tiempos de Gloria, de Edward Zwick, donde se habla de un destacamento de afroamericanos durante la Guerra Civil estadounidense. Estos destacamentos existieron, como los destacamentos que aparecían en el Sargento Negro, los soldados búfalo, que eran conocidos así por los indios. Y aquí se contaba una historia real. Ahí estaban Morgan Freeman y Denzel Washington haciendo suyo. De hecho, a Washington le premiaron con el Oscar a la mejor interpretación de reparto. La película no iba muy allá, pero hay que tenerla en cuenta. Después nos encontramos otra vez con Morgan Freeman en Sin Perdón, la película de Clint Eastwood, donde él y Morgan y otro individuo van a cumplir un encargo que les han hecho y la cosa acaba mal, como saben, pero bueno, quizá en otro momento esa película hecha 30 años antes no hubiera tenido participación de gente de color. Otra película interesante y casi desconocida es la titulada Posse. En algunos sitios se conoce como Los Justicieros del Oeste y en otros se conoce también como Renegados. Está dirigida por Mario Van Peebles, que es un actor bien conocido, hijo de Melvin Van Peebles, que es también un actor bien conocido y ambos dos directores de películas. De hecho, Mario Van Peebles llegó un momento en que prácticamente apartó su carrera como actor y se dedicó a dirigir películas. Y ahora mismo ha dirigido una película que viene a ser como una especie de traslación de la historia de Posse a los tiempos más modernos. Y el título es Posse, curiosamente. Bueno, esto otro ocurrió en 1993. La película es la típica película del grupo de gente que va detrás de los que han robado un banco y la van liando a lo largo de su camino. Recordemos, aunque sea también una comedia fundamentalmente, Wild Wild West, con Will Smith como protagonista y Kevin Kline como coprotagonista y Kenneth Branagh como el malo. Es una traslación a la pantalla grande de una serie legendaria titulada Jim West, protagonizada por Robert Conrad y Ross Martin, que hacían un papel mucho más lucido que los dos protagonistas de esta película. La película es muy mala, dirigida por Barry Sonnenfeld, que ha sido una de las peores cosas que le ha pasado al cine, y a pesar de que tiene algunas películas que han tenido renombre. Después ya nos encontraríamos con las películas de Tarantino, con Django desencadenado, protagonizado por un actor de color, como es bien sabido, Jamie Foxx, y aunque curiosamente se llevaban más renombre al final Christian Waltz y Leonardo DiCaprio, que teóricamente eran los secundarios. Pero bueno, después, en su siguiente película, en su siguiente western, Los odiosos 8, Samuel Jackson aparecía también para hacer su particular performance en esta película. Y justamente por esa época, Anton Fuqua, que ha trabajado mucho con Denzel Washington y que comparte raza con él, decidió hacer una nueva versión de Los Siete Magníficos y colocó a Denzel al frente del proyecto. La película no tuvo ningún éxito, merecidamente, porque la película es muy floja, quizá porque la comparamos con la original, que tampoco es original del todo. Los Siete Magníficos de John Sturges era copia de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, como es bien sabido. Pero bueno, digamos que esta nueva versión no aportaba absolutamente nada, salvo la diferencia de origen de cada uno de los protagonistas. Teníamos a un escocés, tenemos a un oriental, tenemos a Denzel Washington, pero la película, bueno, pues la verdad es que no viene
a arreglar prácticamente en nada. Y, por cierto, que la última cita que vamos a hacer se titula Más dura será la caída, como la legendaria película protagonizada por Humphrey Bogart en los años 50, pero que no tiene nada que ver con ello. De hecho, es una película basada en un personaje real que se llamó Nat Love y que fue conocido también como Deadwood Reed. Es conocido porque este tipo escribió su autobiografía. De hecho, no hay otra autobiografía de vaqueros y soldados afroamericanos. Es la única y este hombre lo contó, por supuesto, embelleciendo mucho su trabajo y aquí han cogido a un personaje real para contar una historia que no tiene absolutamente nada que ver con su autobiografía. Es una historia de enfrentamiento entre buenos y malos, como es habitual, y Idris Elba es el actor más famoso, en este caso hace de malo, pero tendrá que cargar con las consecuencias de enfrentarse al terrible Nat Love y, por supuesto, pagar por sus culpas. Este ha sido un breve repaso a las películas relacionadas con actores y personajes, por supuesto, afroamericanos, que nos ha sugerido el hecho de que ahora mismo haya una serie de televisión dedicada a Bass Reeves, una serie de cómics titulada Marshall Bass y que haya una película titulada Infierno en la frontera donde se habla de ese mismo personaje.